Vamos a empezar con una historia. Había una vez un árbol que había sido plantado dentro de un jardín. En ese árbol había un manzano, había un peral, había un naranjo, había un rosal. Pero ese árbol se preguntaba continuamente: ¿quién soy yo? ¿Para qué existo? ¿Para qué fui plantado aquí? No sabía quién era, ni sabía para qué estaba ahí. Entonces el manzano le dijo: mira, árbol, a lo que a ti te falta es concentración. Mira, si tú te concentras y si realmente lo intentas, vas a poder tener unas hermosas manzanas. Y extendía sus brazos y le enseñaba sus relucientes manzanas. Y le decía: ¿ves qué fácil es? Entonces el rosa le decía: no lo escuches, no lo escuches. Mira, es más sencillo tener rosas. Mira qué hermosas rosas, qué fragantes, qué perfumes, qué bellas son, embellecen todo el jardín. Entonces el naranjo entró en acción y le dijo: no, 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 no. Las naranjas son dulces, tienen mucha vitamina C, son muy sabrosas. Entonces el árbol estaba desesperado, intentaba hacer todo lo que le sugerían hacer. Y como no lo lograba, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó al jardín un búho y se sentó en las ramas del árbol. Y le dijo: ¿sabes qué, árbol? No te preocupes. Tu problema no es tan raro como tú piensas, ni tan grave. Es el mismo problema que tienen muchísimos seres humanos en la Tierra. Yo te voy a dar la solución. Mira, no dediques tu vida a ser lo que los demás quieren que seas. No dediques tu vida a ser como los demás. Sé tú mismo, conéctate, conócete para lograrlo. Escucha tu voz interior. Entonces dijo esto el búho y se fue. Entonces el árbol se quedó pensando: mi voz interior, ser yo mismo, conocerme. Se preguntaba el árbol, desesperado, porque él quería saber qué era. Hasta que de repente le cayó el 20. Comprendió, cerró sus ojos, sus oídos y abrió su corazón. Y por fin pudo escuchar su voz interior que le decía: tú jamás vas a poder dar manzanas porque tú no eres un manzano. Ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Tampoco vas a dar naranjas porque no eres un naranjo. Tú eres un roble. Tu destino es crecer grande, frondoso, majestuoso, fuerte, para que des cobijo a las aves, para que des sombra a los viajeros, para que adornes el paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Entonces el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual había sido destinado. Así que pronto llenó el espacio en su jardín, fue admirado por todos y fue respetado por todos. Entonces llegó una completa felicidad al jardín. La mayoría de las personas estamos como ese árbol. Todos en la vida tenemos un destino que cumplir, un espacio que llenar. Pero es una lástima que tratamos de ir por el mundo queriendo imitar lo que otros son o tratando de ser lo que otros son. Y eso trae infelicidad a nuestra vida. El roble tenía un problema y tenía un problema de identidad. No sabía quién era, no sabía para qué estaba en el jardín. Y el principal problema de la humanidad es que tienen una pérdida de identidad. Dice Mark Twain que los 2 días más importantes en la vida es el día en que naciste y el día en que descubres para qué naciste. La gente se la lleva la mayor parte de su vida queriendo ser lo que otros quieren que sean. Quieren agradar a otros por pertenecer a un grupo. Se viven bajo una influencia social, una presión social que los lleva a imitar las conductas y a adoptar sus hábitos. Toman la forma del mundo, toman el molde. Pero tú y yo no somos lo que el mundo dice que somos.
Tu vida está determinada por lo que Dios ha dicho ya que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y Dios dice que eres un remanente llamado a cumplir el propósito divino. Primera de Pedro 2:9, vamos a leerlo. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay 3 aspectos bien importantes en este versículo que nos hablan de todo esto que les estoy hablando, de la historia del roble. Dice, la primera parte del versículo dice: mas vosotros sois. Está hablando de identidad, de quién eres. Y habla de un propósito y de un llamado. El propósito dice que es para que anuncies las virtudes de aquel que vino y murió en la cruz. El propósito es el para qué. Y hay un llamado, dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, Dios dice que tú eres un remanente, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios con un propósito bien definido. Él te llamó de las tinieblas a su luz admirable para que tú vayas y anuncies las virtudes de Él. ¿Qué es un remanente? Un remanente es lo que queda, lo que se reserva, el residuo, lo que se guarda, lo que sobrevive. Eso es un remanente, eso sería la definición de un remanente. Ahora, una persona remanente en Dios es aquella persona que no se deja influenciar por el mundo. Es una persona extraña, rara, porque no piensa ni habla como los demás, apartada de los demás. No hace las cosas para encajar en un grupo. Son personas apartadas de la mayoría, porque no toman el molde de los que están a su alrededor. Son personas separadas que no encajan en todos los lugares. Tienen una mentalidad diferente. Tienen un estándar diferente a los que los rodean. Hacen las cosas para influenciar a los demás. Cuando llegan a un lugar, retan a las personas promedio, porque su calidad moral es muy elevada. Son personas escogidas y sobre todo tienen una identidad bien definida. En la Biblia, las personas que hicieron grandes cosas eran personas consideradas remanentes. Lo que quedaba, lo mejor, lo apartado. Jeremías dice la palabra de Dios que fue escogido desde el vientre de su madre. Job era una persona íntegra. Lot era una persona que adoraba a Dios en medio de una comunidad corrompida. Rahab fue un remanente que, aunque vivía en una sociedad, en un pueblo tan pagano, ella decidió hacer el bien. Ruth, una extranjera que decidió servir a Dios y la cual Dios la escogió para que viniera a ser la madre de la generación de Jesús. Esther fue en medio de su pueblo que estaba cautivo ahí en el área de Persia. Fue escogida para traer la libertad de su pueblo. Noé, un remanente que fue traído o fue llamado para traer salvación. Enoc fue una persona apartada que se aguardó tanto que Dios dijo: me lo voy a llevar ya. Moisés fue escogido con el propósito de libertar al pueblo. José, aunque fue rechazado y trataron de matarlo, Dios lo escogió con un propósito para traer o saciar el hambre de muchas naciones. David, Dios lo escogió de entre todos sus hermanos, el menos digno, para reinar el país de Israel. El Bautista, Dios lo eligió para que preparara el camino de Cristo. En Primera de Reyes, en el capítulo 19,
habla de la historia de Elías. Y Elías estaba tan frustrado después de haber tenido un enfrentamiento con los profetas de Baal y que Jezabel lo había amenazado. Él estaba tan devastado que dijo: Señor, ¿dónde están? Solamente yo he quedado, no hay ninguno. Y Dios le contestó: yo haré que queden 7,000 hombres que no doblen sus rodillas ante Baal, ni sus bocas lo besen. Dios está buscando un remanente que no doble sus rodillas ante la comodidad, que no doble sus rodillas ante la presión social, que no doble sus rodillas o que no se contagie con lo que el mundo está tratando de meter a la iglesia, está tratando de cambiar nuestra manera de pensar, está tratando de influenciar nuestra vida. Y Dios está buscando un remanente que diga: no, yo soy un remanente escogido que guarda los principios de la palabra de Dios. He propuesto, como Daniel, no contaminarme. En Apocalipsis habla de un remanente, de ese remanente, ese pueblo escogido que va a ser llevado al cielo cuando Cristo venga. En el capítulo 7 habla de otro remanente, de los 144,000 sellados. Dice que es un remanente que quedó, que salió de la gran tribulación, lo que quedó, que dice que lavó sus ropas con la sangre del Cordero. En el capítulo 14 dice que esos 144,000 no se contaminaron con mujeres. Eso es un remanente y Dios está buscando un remanente. ¿Qué es un llamado? Un llamado es una convocatoria a realizar algo. El llamamiento que Dios nos hace, nos pide que hagamos algo o que actuemos de cierta manera. Eso es un llamamiento, pedir a alguien que haga algo. Y hay un propósito. El propósito es el objetivo o la meta que se pretende alcanzar. Y en el versículo que leímos de 1 de Pedro 2:9, Dios ya ha determinado quién eres. Él ha dicho: eres linaje escogido. Eres una persona escogida, eres un remanente, eres un real sacerdocio, eres nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y vaya que fue un costoso precio, fue un precio de sangre con el que fuimos comprados. Y el llamado nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para el propósito. Dios da un propósito al llamado. O sea, Dios te llamó de la oscuridad a su luz para que tú anuncies también la palabra de Dios, las virtudes de aquel que te llamó. El único llamado que yo encuentro en la Biblia es el que el que Jesús le hizo a Pedro y a los discípulos que con él estaban en Mateo 4:19, que les dijo: venid en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. El primer llamado les dice: vengan, síganme a mí. Dios les está haciendo ahí, Jesús les está haciendo un llamado al arrepentimiento, un llamado a la salvación. Y después de eso le dice: y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Es decir, una vez que ustedes me sigan, yo voy a traer a otros a la salvación. Y ese mandamiento lo recalca en la Gran Comisión, en Mateo 28:19, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Es un llamamiento que Dios nos está haciendo. En Marcos 16:15 dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego viene: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hechos 1:8 dice que va a venir el Espíritu Santo y nos va a llevar a ser testigos, a hablar de la palabra de Dios. Este es el llamado que Dios nos ha hecho. Ahora, siempre nos preguntan: ¿cuál es tu llamado? Yo sé que muchos responden: mi llamado es ser intercesor, ser ministro de alabanza, ser panderista, ser maestro. Pero ese no es tu llamado. A eso no te llamó Dios. Esas son herramientas que Dios te dio
para que hagas o cumplas de una manera más excelente el llamado que Dios ha puesto en tu vida. En Efesios 4:11 habla de los dones ministeriales y dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Constituir es formar, es capacitar, es establecer. Es decir, Dios puso en ti ese ministerio para que tú cumplas de una manera más excelente tu llamado. Y tu llamado es único porque eres una persona escogida de entre miles. Eres un remanente apartado para este tiempo. Y cuando tú entiendes ese propósito para el cual Dios te llamó, lo llevas a vivirlo. Esta plenaria se llama vívelo, es decir, atrévete a cumplir al llamado. Cuando tú entiendes ese propósito, te conviertes en un transmisor de la presencia del reino, en un instrumento de honra útil al Señor. Te conviertes en un agente de salvación, te conviertes en un remanente que cumple el llamado de Dios. Nuestra tarea es especial. Fuimos apartados para cumplir un propósito divino, para cumplir el sueño de Dios de que todo el mundo sea salvo. Dios te llamó a ser una luz que alumbre en medio de la oscuridad. En San Juan capítulo 5 versículo 35 dice que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. Donde quiera que él iba, él llevaba la palabra y llevaba luz en medio de esa sociedad corrompida y esclavizada por Roma. Él llevaba un mensaje de libertad, un mensaje de salvación. Tú y yo fuimos llamados a ser luz. Tú y yo fuimos llamados a ser una antorcha encendida en medio de oscuridad. Dice en Mateo 5:14 al 16, dice que tú eres la luz del mundo. Y dice que no puedes poner una luz debajo de un cajón, sino que la debes de poner arriba para que alumbre a todos los que están en la casa. Esa luz eres tú y soy yo. El Bautista fue consagrado, fue apartado desde el vientre de su madre y se guardó desde su niñez y fue lleno del Espíritu Santo. Él predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, dice ahí en Lucas. Y el mensaje de Juan llegó a cada rincón de Israel. Donde él iba, predicaba. Donde él iba iluminando con la palabra de Dios. A todo lugar donde pisaba, predicaba la palabra a las multitudes y las multitudes venían a ser bautizadas por él. Para ser el remanente de Dios con propósito, debe ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 1:8, cuando Jesús iba a ascender al cielo, les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, y entonces van a poder ser testigos y van a hablar mi mensaje en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando viene el Espíritu Santo, entonces puedes salir y cumplir tu propósito. Entonces es necesario que busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos dará palabra, nos dará poder, nos dará denuedo, nos guiará a toda justicia y a toda verdad, nos santificará para ser parte del remanente de Dios escogido para cumplir el propósito de Dios. Tienes que vivir en una búsqueda constante de Dios. Tienes que vivir con un hambre de su presencia. No vivir juzgando a la iglesia, sino caminar con Dios, vivir con Dios y vivir para Dios. Un remanente con propósito es aquel que vive una transformación continua de su vida. Va como la luz de la aurora, dice la palabra, que va de aumento en aumento, creciendo, llenándose de sabiduría, de fe, dice, hasta que el día es perfecto. Cuando tienes una relación con el Espíritu Santo te lleva a ser una persona que sea luz en medio de la oscuridad, una antorcha vivencial, una antorcha que arde, que viva la palabra. Te lleva a ser ejemplo vivo del poder de Dios para transformar la vida. Te lleva a inspirar a otros al cambio, porque ve el cambio que esa luz de la palabra ha provocado en tu vida. Te lleva a reflejar el carácter de Cristo.
Te lleva a ser ejemplo en espíritu, en conducta, en fe, en amor y en pureza, le dijo Pablo a Timoteo. Y cuando te preguntan en la calle, oye, ¿y tú por qué no bebes? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no vas a los bailes? ¿Por qué no te acuestas con tu novia? ¿Por qué no le pones los cuernos a tu esposa? ¿Por qué no bailas? La sociedad quiere que seas como ella. Quiere que la trates de imitar como lo hacía el roble. Pero el remanente con propósito contesta, yo soy un remanente escogido. Soy apartado, fui elegido con un propósito. No significa que soy mejor, significa que fui lavado y transformado por la sangre de Jesucristo. Soy un remanente con propósito, tengo identidad en Cristo, tengo un propósito desde antes de la fundación del mundo, tengo un rumbo definido, tengo una ruta que seguir y sé a dónde quiero llegar. Mi destino es el cielo. Y mientras voy camino al cielo, voy cumpliendo ese llamado que Dios me ha hecho para que se cumpla el propósito de Dios. El remanente de Dios es aquella persona que esté donde esté, hace la voluntad de Dios. Trae luz donde está. Es de influencia para los demás. Pero primero se deja influenciar por Jesús. Se deja alumbrar por Jesús. Y cuando la luz de Cristo ha alumbrado tu vida, entonces eres una antorcha encendida que se atreve a llevar el mensaje. Para que exista un cambio de vida en la sociedad, se necesita un remanente que haya sido iluminado con la palabra de Dios. Un remanente con propósito se atreve a confrontar el pecado a la luz de la palabra. Un remanente con propósito es un agente de cambio a través de su testimonio y a través de vivir el llamado de Dios. Ser remanente con propósito es vivir preparando el camino, es vivir predicando su palabra. El remanente con propósito de este tiempo son los Juanes el Bautista de este tiempo, que preparan el camino para la venida del Mesías, que son esa voz que clama en el desierto, para que muchos otros sean también parte de ese remanente que Cristo viene a llevar. Predican el bautismo para salvación y el mensaje de arrepentimiento. Ser remanente con propósito te lleva no solo a traerlos al camino, sino a ser discípulos, a orientarlos, a enseñarles a vivir, a que vivan y practiquen la verdad y que vivan en la santidad. Te lleva a discipular nuevas generaciones, dice Mateo 28:19, id y haced discípulos, no solamente bautizarlos, es hacer discípulos. Y en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que están escritas. Cuando eres un remanente con propósito, sabes que Cristo viene pronto y tienes un sentido de urgencia de hablar de Cristo a otras personas. Hermanos, el tiempo se agota. Cristo está más cerca de cuando creímos. Y yo oro para que ese sentido de urgencia por predicar la palabra de Dios nazca en ti el día de hoy. Que ese llamado a ese remanente con propósito sea levantado en este día a cumplir el propósito divino. Es tiempo que se levanten personas que sean remanentes en la sociedad. Dios necesita un remanente en medio de la universidad, en medio del trabajo, en medio del colegio, en medio de la familia, en medio del gobierno, en medio del lugar donde tú estés. Dios necesita un remanente que esté en una constante relación con Dios. Un remanente que confronte a una sociedad corrompida, un remanente que se lance y que se atreva a vivir la voluntad de Dios, un remanente que se atreva a cumplir el llamado de Dios donde quiera que esté,
que no le importen las circunstancias, que sea apasionado por cumplir su propósito. Dios está esperando que se levante un remanente que no se conforme con lo que el mundo le dicta. Un remanente es una persona que donde llega crea una revolución, y Dios está esperando que donde tú vayas impactes al mundo. Dios está buscando un remanente que influencie a esta sociedad a vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Dios está buscando un remanente que haga temblar el infierno con la palabra. Dios está buscando un remanente que no sea movido por el mundo, sino que aún viviendo dentro del mundo lo conquiste para Cristo. Dios te plantó ahí en medio de ese lugar donde tú estás, para que desde adentro tú lo conquistes. Dios está buscando un remanente que conozca, que viva, que predique, que enseñe y que defienda la verdad. Ese, hermano, es tu llamado. Ese es tu propósito. Para eso fue que Dios te eligió. Para eso fue que Dios te llamó. Él te llamó para que le ames a Él y para que traigas a otros a que le amen. Dios te eligió con un propósito santo, un propósito divino. Eres privilegiado porque aún los ángeles desean llevar ese mensaje, pero a nosotros nos es dado el privilegio. Hermano, en esta hora yo te invito en el nombre de Jesús, que vengas a este lugar y le digas a Dios: Señor, yo soy parte de ese remanente. Por favor, dame un sentido de urgencia por compartir el mensaje de salvación. Ven, hermano. Dios está esperando que cumplas ese llamado, porque tú eres un remanente escogido. Vive tu llamado, vive tu propósito. Dios te bendiga.